Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta onceava sesión del ciclo de poesía de mujeres organizado por Librería Bunge. En esta ocasión contaremos con la presencia de las poetas Claudia Posadas y Karina Musa. Antes de dar inicio en este caso a lectura, quiero leer las razones biográficas de cada uno. En primer lugar, Claudia Posadas ha publicado, entre otros, La memoria blanca de los muros, en 1997, y Líderes Sibias, 2010, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabilles 2009, dedicado por la UNAM 2016, y Carmen Berenguer, Plaza Tomada, Poesía 1983-2020, UANL 2021, selección y prólogo suyo. Ensayos y entrevistas suyas con autores hispanoamericanos de primer orden han sido incluidos en compilaciones de Latinoamérica. Fue becaria de varios programas de la Secretaría de Cultura a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, entre ellos el de Residencias Artísticas para Chile, 2008, y también miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2011 y 2016. Recientemente ha publicado la antología de la poesía de la chilena Estela Díaz Barino, en la colección Vivilistas Poetas Latinoamericanas, material de lectura de la UNAM 2023. Carmen Lozada, España en 1964. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM y egresada de la SOGENA. Recientemente recibió la investidura como doctora honoris causa. Ha publicado diversos libros de poesía, teatro, cine y relato, y es acreedora a diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. El último de ellos fue el premio Naki Naaman 2023 en Líbano por su libro de poesía En esta honda oscuridad. Es directora del Encuentro de Poetas Iberoamericanos con sede en la Ciudad de México y de la empresa mexicana Cones Arte y Cultura. Bienvenidos. Hola, pues muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a Manuel Illanes y a esta librería la invitación para leer poesía en este ciclo de mujeres que hoy tengo el honor de compartir con una muy querida amiga de hace muchísimos años, la poeta Claudia Posadas, a quien pues me une una experiencia de vida a través de la poesía, de amigos comunes e incluso de familiares. Después de muchos años vamos a tener el gusto de compartir este espacio. Claudia es una poeta que yo estoy segura encontré en mi otra reencarnación, en algún momento de la existencia, con algo vinculado al pensamiento esotérico, al mundo interior y a una percepción sutil que comparto con ella, pero también admiro mucho de ella la preparación que tiene a través de los años del conocimiento de numerosas poetas fundamentales iberoamericanas. Es otro punto que tenemos afinidad ahí para hacer intercambios de libros, de nombres, de títulos y bueno, lo que sobre todo de tertulias exactamente, y lo que me une a ella es sobre todo muchísimo cariño. Entonces estoy muy contenta de estar en esta mesa contigo. Y bueno, vamos a empezar. Voy a leer unos poemas de distintas épocas. El primero que voy a leer se titula Ámbar. Dijeron nube y las torres se avergonzaron y se inclinaron los colores grises. Se hicieron arcos. Las piedras se llenaron de rubor. Dieron a luz un parpadeo. Dijeron la palabra amanecía. Las piedras son las nubes de la tierra, las nubes recuerdos del cielo. Llovizna, y en los campos florece la memoria. Una muchacha contempla, la corta, la vuelve margarita, deshoja un libro, vuelan poemas, se pierden versos, otra muchacha los encuentra y el mundo cambia sus imágenes. El día se llena de invocaciones, el día se derraman las palabras, el día se jicarea. De la muerte salen mariposas.
Por encima de mi hombro pasa un ave, pasa la semana con sus 7 pecados, pasa el demonio con mi mortaja y con la vela de un barco me limpio el sudor y las visiones. Mi frente se divide, se abre como tus ojos, se vacía como un cero que ha rodado por el mundo. Queda sin ti, sin ella, como un otoño sin hojas, como un poema en blanco sobre la lengua. Detrás de mí me fui quedando, clavé tu nombre en todos los idiomas. Un carcelero me dio sus llaves, abrí la puerta del calendario, huyeron los números y se lanzaron al mar. El tiempo se deletrea, es un niño leyendo un cuento, un niño que envejeció leyendo el mismo cuento. Voy a leer también unos poemas de una plaqueta que se titula República y que está dedicada a la memoria de mi tío Cesario, quien murió en la Guerra Civil Española el 1 de diciembre de 1936, a los 24 años, luchando cuerpo a cuerpo durante la batalla del Monte de los Pinos en Asturias, defendiendo la República. Mis hijos Jacinto y Rumi y a mi sobrinito Mateo y Enol, para que nunca se rindan. Mala sombra. A Carmen la fueron a buscar a la Plaza del Sur como quien busca un hombre o un piojo, y la encontraron con sus manos pringadas de manteca. La fueron a buscar como quien busca una piedra dorada. La tarde se llenó de peces. Tu hijo no volverá, dijeron los militares. Se quedó en el Monte de los Pinos. Rompió a llorar y se limpió las manos. No sabía escribir. Dijeron, firma. Frotó su pulgar con el mandil. Le dieron un papel, un puñado de letras y una bandera. Puso su huella como una lápida. Gallinas. Una ráfaga, polvo de cal y granizada de Texas. A la prima Soli la dejaron sin casa. Salió huyendo a través de las paredes y encontró a un campesino de guerrera militar cargando un saco. No sabía si era rojo o era azul. ¿Qué llevas ahí?, le dijo Soli. El campo cacareaba. Salvo gallinas sobrevivientes. No quiero que las coman los fascistas. Eso es amor, pensó la prima. Y el hombre le respondió, sin amor no se puede ir a la guerra. Guerra civil. La tranquila murió de mi mano con la lengua trabada en la garganta. Lo último que dijo fue el nombre de su hija. De Telvina ya no se supo y en la familia se dio por muerta, no por desaparecida. Nadie volvió a hablar de ella. Una tarde sonó el teléfono. Dijo, Sal, estoy en la calle, te quiero conocer. Quería su herencia. Por las escaleras recordaba a mi abuela, ahogándose en una palabra. Segura de encontrar a una perversa, miré alrededor del parque, inspeccioné a las señoras. Me detuvo mi nombre. La voz retumbaba en mi columna. Sus ojos verdes eran los campos con las purpones cabalgando en la neblina. Tía, le dije, y la guerra terminó. Caminamos sobre las hojas marchitas. La valentía tiene distintas direcciones. Entonces pronuncié el nombre de su madre. La agonía es arrepentimiento, dijo consolada, mientras el mar se asomaba entre cipreses y sauces. Si estaba viva, ¿por qué no la buscaste? Habían peleado. Mi madre me echó de casa. La desahució mi abuela. Llegaron los aviones ese día. Caían bombas. Etelvina, 15 años, y el terror golpeando las aldabas y gritando, ábreme la puerta, madre. Mas la tranquila la dejó en medio de la contienda. No tuve tiempo para llorar. Mi tía se fue escondiendo en los portales hasta llegar a las vías. Sin nada,
se lanzó al vagón de un tren. Por eso busca su herencia. México. Al cuñado de Paquita lo denunció su hermano. Esta noche vendrán por ti, le dijeron los vecinos cuando sacaba el ocle de los pedruscos. Tragó saliva, se secó el sudor viendo las olas y encontró un barco a punto de zarpar. Toda la vida le pasó por su frente. Con los pantalones arremangados y el pecho saliendo de su camisa, echó a correr sobre la arena quemada. A zancadas venían los pensamientos, los 3 años de su hija y su esposa por parir. Entre la muchedumbre miró por última vez el cielo. No había viento, ni nubes, ni aves. ¿Cómo se quita el sol?, dijo, mientras marchaba sin saber a dónde iba. En la cubierta estaban las mujeres. Nadie hablaba. La miseria olía a sal. Comenzó a oscurecer. Los disparos salieron de la bruma. Vio cuerpos lanzarse por estribor y se escondió en un tonel donde dormían las ratas. No pude ir a la guerra, se dijo, y decidió luchar. Pensando que las ratas eran fascistas, sacó valor. Mientras las estrangulaba, recordó a su hermano. La traición no tiene cuello, es una lengua sin fin. Ensangrentado y famélico, puso los pies en la tierra, arpas y marimbas, el aire cálido. Las nubes tropezaban por el cielo, y él, descalzo, sin saber a quién decirle, mi hijo acaba de nacer. Y bueno, de esta serie, por último, voy a leer un último poema. Todo esto son retratos o estampas reales que vivió mi familia durante la Guerra Civil. Voy a leer un poema de mi abuela materna, que, bueno, pues ya saben que cuando hay una guerra todo se complica mucho, pero la vida continúa. O sea, no porque haya una guerra no te vas a enfermar. Y ella tenía un hijo con epilepsia que tenía que atender. Entonces esta es la historia un poco de mi abuelita materna y mi tío Luis, que todavía está vivo, tiene al día de hoy 89 años. La teta. La abuela tuvo un hijo que se caía como se cae un pecho. Se desplomaba frente a los precipicios con los ojos en blanco, mirando el cielo azul. El oleaje contra las rocas y la espuma azotada entre sus labios. Cuántas palabras turbias, cuántos cangrejos sobre su cuerpo. Como quien levanta una patria perdida, corría la abuela a levantarlo. Antes de bombardear, sonaban las sirenas para ir a los refugios. Sentada en la mecedora de Bejuco, Aurelia se quedaba en casa dándole el pecho a su hijo. Que pase lo que tenga que pasar, pensaba ella, mientras sus hijas iban a esconderse de su leche temible entre la arena y los eucaliptos. Su hijo se desvanecía como el amanecer sobre la cordillera, igual que la Piedad, la abuela lo cargaba por el mundo. Hay un remedio de hierbas, le decían, y emprendía el camino. Los rayos de sol se ocultaban en la maleza. Los retenes militares les impedían el paso. Parecían maniquíes en la espesura. Aurelia era un camaleón. Alzaba el puño, levantaba la mano, cantaba todos los himnos. Un día le intervinieron. Te vamos a fusilar, le dijeron los fascistas. Su hijo se convulsionó. Que pase lo que tenga que pasar, repitió Aurelia. Llegaron los republicanos. Se mataron entre todos, le dijo al brujo, mientras su hijo bebía el té de hierbas entre la arena y los eucaliptos. Gracias. Gracias, Carmen, por estos testimonios. Para mí muy importante, es un tema que me preocupa. Siempre
de las guerras civiles, yo creo que otra vida que pues rebelde y alborotadora social, porque me conmueven muchos temas en los sueños extraños sobre no sé ese tipo de experiencias, entonces en alguna otra vida. Y quizá eso me ha acercado muchísimo pues a la cultura, al pueblo chileno, su resistencia, su historia. Entonces también me pongo mucho a pensar eso. Y bueno, pues agradezco el espacio a la siempre generosa, gentil Andrea Bonilla, a Juan Luis Bonilla, que le mando un saludo si está por ahí viendo. Un saludo muy, muy afectuoso con el tiempo, con los años. A ustedes por estar aquí presentes, muchas gracias por atravesar la ciudad para escuchar cultura. Y bueno, a nuestros anfitriones que siempre están pendientes, Manuel Ursúa, perdón. Manuel, es que mira carita de Manuel y luego ya, bueno, Manuel Llanes, André Ursúa, mi amigo, pero perdóname, pero siempre estás presente y más en mi Facebook. Y bueno, pues es un gusto, bueno, el maestro Javier Narváez, que siempre está aquí dando testimonios de cómo lo van envejeciendo. Bueno, no, un gran fotógrafo, el maestro Javier Narváez, que ha sido mi cómplice en todos estos años de trabajo y esperemos que ya por fin nuestro libro de testimonios se nos haga. Bueno, en un momento. Pues es un placer leer a Carmen Musal, que como ella ha señalado son muchos años que nos unen. Ella pues trabajó conmigo mis primeros poemas hace algún tiempo. No. Pero siempre ha habido como esa afinidad hacia, pues hacia ciertas ventanas de la percepción. Noto en ella, en su poesía, en alguna parte de su poesía, cierta búsqueda por esto de lo inefable, no puede decir sí. Quizá el espíritu, pero no puede hablar desde un punto de vista dogmático. Hay un proceso de ascesis, también lo he visto en su poesía, y que a mí me es particularmente interesante porque son partes de mis temas, de mis indagatorias que siempre están presentes en todo lo que haga, diga y deje de hacer. Esta percepción por el misterio, por una otra realidad, por un inefable. Son conceptos distintos, pero en el fondo son siempre ese misterio de existencia. Entonces me es muy agradable, me da un gusto enorme estar aquí con Carmen, compartiendo la poesía, los años, felicitándola enormemente por el esfuerzo tan enorme que acaba de realizar en el Festival Iberoamericano de Poesía México Salamanca, pese a circunstancias esotéricamente comprometedoras para su salud, pero pues la luz se impuso y salió adelante y está en un proceso de sanación muy fuerte que pronto estará súper bien. Y bueno, pues veré, tomando en cuenta que estoy en mi enclave chileno favorito de la Ciudad de México, con mis amigos André, todos, Manuel, mi amigo. Leeré este poema, en primer lugar. Bueno, sí, a ustedes sí les tendría que explicar sobre qué es y sobre qué personaje a los maestros chilenos. No, es mi poema, este golpea y eclipse voy a leer este, pero primero voy a leer. Ah, sí, perdón. Sí. Este poema que se llama Estela Galáctica está dedicado, inspirado y es en homenaje a una poeta chilena muy interesante, muy importante, que se llama Estela Díaz Farín, de la cual acabo de sacar una plaqueta, un cuaderno que me enorgullece, me alegra
Él enormemente haberlo podido sacar en la colección de indígenas poetas latinoamericanas. Es un logro personal muy grande eso, haber podido lograr esto y haber contado con la generosidad de la UNAM. Esta poeta nació en 1926. Tiene mucho que ver con estas poetas iberoamericanas precursoras, que son nuestras madres poéticas, que fueron totalmente invisibilizadas, totalmente eclipsadas por el canon heteropatriarcal, por el canon masculino, y también por la falta de entendimiento de lo que es no solo la poesía, sino la literatura escrita por mujeres, planteamientos que desde un cuarto propio Virginia Woolf venía planteando, aunque también el pensamiento libertario sobre lo femenino viene desde la antigüedad, he estudiado muchísimo el tema, pero específicamente de escritoras, pues en la época contemporánea, es ensayo fundamental. Virginia Woolf marcó todos estos problemas, toda esta falta de acercamiento sobre nociones teóricas para poder comprender ciertas particularidades, aunque estoy de acuerdo con lo que dice otra chilena célebre, que considera una gran maestra, mi maestra Diana Delphi, la literatura no tiene género. Bueno, entonces la pobre Estela pues vivió todo esto. Ella fue nada más y nada menos que contemporánea de Alejandro Jodorowsky, Enrique Nin, Canor Parra, Pablo Neruda, bueno, ante sus pesos aplastar, creo que sus grandes cumbres patriarcales de la poesía chilena, pues, ¿qué podríamos decir? Y aparte, me identifico mucho con ella, no por manera, no, porque era un espíritu en el fondo muy rebelde, crítico absolutamente de la realidad como entidad, bueno, no sé, la realidad como a nivel de lo social, pero también la realidad como percepción, por supuesto. Hay un elemento simbolista, surrealista e incluso y hermético en su poesía, muy interesante, que no fue leído en su momento. Era una crítica también del ethos humano. Ella era una persona que creía en integridad, era comunista, por supuesto, comprometida, y ya que estamos hablando. Ella hubiera estado en la guerra civil, peleando ahí con tu tío. De hecho, ella perteneció al Partido Comunista, fue traicionada, después estuvo en la Unidad Popular, y desgraciadamente vino el golpe de Estado, que ella vivió y que ella pues se rebeló. Obviamente sufrió persecución por la DINA, fue atropellada por la policía secreta, ¿cómo diríamos? Del Estado pinochetista, ¿cómo se diría? ¿Del gobierno Estado? De la dictadura cívico-militar pinochetista. Y bueno, con toda esta rebelión vivió tragedias personales, la pérdida de sus hijos pequeños, pero pues ella siguió creyendo en la poesía como un elemento, por supuesto, de redención de lo humano, redención de lo social, redención de la palabra, de la tribu como algo fundamental. Bueno, pues evidentemente fue borrado el canon literario, es muy querida en Chile actualmente, ha sido recuperada por diversos grupos de jóvenes, diversos lectores. Hay un documental muy interesante que se llama La Colorina, porque así le decían, que en Chile a las pelirrojas les dicen La Colorina. No voy a pensar que por la comedia mexicana, y por Lucía Méndez, ustedes no lo conocen también por eso. Pero si era la Colorina, pues el cabello pelirrojo gigante, precioso que tenía, una mujer muy hermosa. Y bueno, pues como una mujer así va a pasar indicta por el canon que la patriarcal usa. Pero pues aquí estamos todos los lectores difundiéndola, dándola a conocer. Bueno, agradezco el apoyo que me han dado Manuel y André al respecto, con bibliografía, con charlas, de todos ustedes, amigas poetas, por
apoyarme en dar a conocer a este y muchos poetas que son esos precursores. Pues ya, me extendí. Este poema se llama Estela Galáctica, es dedicado a Estela Díaz Train. Una rabia en lo decisivo de la tierra, un talismán extraceleste, una cabra perdida, dijeron. El diablo para muchos, dijo ella, un pobre diablo para aquellos movimientos del alma, aquellos lavapiés de los monstruos que se han cebado cuantas glándulas hasta lo invisible, que se han extasiado con nuestros sexos indefensamente abiertos, cuantos pechos impuramente expuestos, nuestros jirones desolladamente colgantes, porque son bestias que ya probaron la carne humana, asidos ellos, los podridos, a sus artefactos de dolor, esa potencia, perversa y nuclear desintegrando cada linfa nuestra hasta hacernos mirar a la muerte y de inmediato ver a su piedad alejarse y el volver y volver de la descarga. Un pobre diablo idealista, mientras una mujer, un niño, alguien, un país mueran de indefensión, profanados del miedo a esos monstruos que no podemos ver, los instaladores de la sombra que infestan cada uno de nuestros respiraderos, que han sellado una por una cualquier escapatoria de la tumba, los voraces que observan cada una de nuestras palabras y actos, esperando cualquier delación para saltarnos encima y desnudarnos, arrancarnos los nervios, la cabeza. Una muñeca rusa que bailaba en las mesas de los bares de buena muerte en la madrugada de nuestras horas más sombrías, aunque horas de belleza en que éramos libres y dueños de la vida y de lo justo, y derrocaríamos a los impíos. Ah, el pacto, aquella vez, pocos días de terminar la infancia. Aún arde en mi antebrazo izquierdo, como aún y fatuamente en los puntos de la Furcade y Nin, la espada preparando el cráneo del traidor al que debíamos matar. Que era un hacha, decían. Sí, aunque más suelta que mi cabellera de fuego desafiante retando a los malacatosos infectos. Y aún y todavía, desde mi exquisitez de espíritu, esa mirada mía observando, oblicua, a los rotos ignorantes, el rostro altivo, el mío, aun cuando mirase de frente sin entornar los ojos. Sí, una insolencia alzada como una columna anómala de fuego que se levanta de la tierra al cielo. Sí, la ira, la impotencia, la plaza invadida por bestiales, el grito desde la ventana de mi desarmada casa, hoja por hoja mi casa, a las multitudes desmembradas, mi grito perdido entre las ráfagas y el humo lacrimógeno, mi insignificante rebelión, miserable esquirla ante un inmenso matadero, y de pronto las cuencas desangradas de los ojos, los cientos de ojos estallados por ese monstruo que nunca se muestra, los globos oculares de quienes han sido capaces de mirar su espectro informe, sorbiendo nuestro encéfalo. De pronto el atropello, la sangre coagulada cegándome los ojos de camino al quiebraespaldas, mi despertar sin dientes y con las piernas rotas en medio de los cuerpos de los desaparecidos. Una madre que fue la más bonita bailarina de su tierra, allá por el norte, me decían mis nietos para amainar Villel. Una madre que amó a su único hijo en el mundo contra toda violencia inconcebible, contra aquel día de la infamia. Una madre que amó contra la última, la sin nombre, la más insoportable prueba. Eran guaguas preciosas, pero una tras otra, hoja por hoja, fueron cayendo su inocencia a ese otro quebradero que nos rompe y que no a mí. Una madre que nunca pudo ver el resplandor y los rasgos de sus amadas criaturas. Soy un diamante de aristas cercenadas por los tajos con que esculpieron mis huesos.
pero no he bajado la guardia. Sigo gritando desde mi ventana y entornando mi rostro. Soy una estrella opaca y triste acercándome al gran confín. Última causa lejos, muy lejos de cualquier esperanza que nunca tuve, por cierto. Aunque de pronto me veo iluminada por los rostros de luna incandescente de mis pequeños nacidos, allá más lejos todavía, en las cordilleras terrestres, besada inesperadamente por su esplendor de astro que me hincha de luz y desintegra mi piel. Poco a poco se desvanece la espada atravesando el cráneo maldito que brilla por última vez. El pacto era con la muerte, pero en el fondo era con la vida pasada por espanto, solo para hallar en el último vacío los rasgos de ternura de mis pequeños soles. Ven de la luz, hijo, inúndate y desmiente la tiniebla. Encontraremos juntos la palabra escondida, la canalla, la tramposa, aquello intolerable, lo indecible, aquello para lo que justamente no existe la palabra, y si acaso importa ya desde nueva y verdadera forma de gigante roja de cabellera estelar, recorriendo en su largura de años luz, y con ustedes a mi espalda, o coronándome, mis hermosos renacidos, los eones entre Aldebarán y Andrómeda, no volver jamás al tiempo de materia y espanto. Gracias. ¿Luego por esta ronda? ¿Cómo son muy largos? Como parte del ciclo de poesía, además de la lectura de los poemas, la idea es que las autoras de alguna forma expresen las ideas que están contestando su respectivo poesías. Entonces, yo quisiera hacerle algunas preguntas a ustedes. Para ambas, en primer lugar, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? Pueden pronunciar cualquiera. Bueno, yo voy a ser breve. En mi caso, digamos que el primer principio, y yo creo que el único, es una congruencia, ¿no? Entre lo que estoy viviendo y lo que estoy expresando, ¿no? O sea, para mí eso así se dio de una manera natural desde que empecé a escribir y es algo que se ha sostenido en mi experiencia hasta el día de hoy. Es decir, si estoy enamorada, no voy a poder escribir poemas sobre la guerra, voy a tener que escribir poemas de amor, ¿no? O si no estoy enamorada y estoy involucrada en una causa social, pues obviamente van a surgir versos que tengan que ver con ese tópico, ¿no? Entonces, en mi caso, es la congruencia lo que puedo decir también. Gracias. Gracias, pues. Sí se ha observado esa experiencia vital, pero tengo una experiencia de conciencia en tu poesía también. Como eso vital va permeándose por una conciencia, toda una concienciación, por toda una manera de permear, por supuesto, la experiencia fenoménica, la experiencia real, con el mundo interior. Y eso también como que implica la cesta. Bueno, en mi caso, ay Dios, pues como dije, como he dicho, sí, está esa búsqueda del espíritu de lo inefable, que incluso puede ser la poesía misma, ese otro misterio que nos circunda, que nos asciende como seres, como conciencias.
Y por supuesto también está el eco de conciencias del pasado. Hay una enorme atmósfera trasfondo de las voces del pasado y sus saberes herméticos, gnósticos sobre todo, el mundo de la alquimia, de lo medieval. También está ese interés por esta búsqueda que ha implicado también un proceso personal y bueno, también dar luz, dar salida a toda esta serie de voces que me circundan. Yo no puedo concebir la vida sin ese misterio y sin saber que hay toda una legión espiritual femenina ancestral que está siempre presente. En ese sentido, últimamente he dado voz a muchísimas de estas conciencias, entre ellas Estela, y es parte de esa búsqueda de encontrar esa unión entre ese hilo sutil del que va uniendo la experiencia humana. Y es, digamos, que es lo que podría decir brevemente. La segunda pregunta también para ambas es, ¿qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Muy bien, esa pregunta sí me la sé. Bueno, en mi caso, yo quedé muy marcada por, primero que nada, la generación del 27 en España, que fue para mí un descubrimiento muy gozoso. Cuando comencé a leer a Lorca, a Alberti, a Jorge Guillén, a Pedro Salinas, fue algo impresionante para mí, ¿no? Pero también tengo que decir que los místicos españoles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Fray Luis de León, marcaron profundamente mi vida porque los escuché cuando era una bebé. Mi tía Feli, como estaba soltera, iba a casa de mi madre y me dormía recitando esos poemas. Entonces, entre ellos conocí por primera vez, tenía yo días de recién nacida, pues a Sor Juana, porque ella era feminista y le encantaba recitar Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Entonces, ese particular poema de Sor Juana tiene una extraña estrofa, porque yo todavía no alcanzo al día de hoy a vincular ese verso, esa estrofa, con el tema del poema, que dice: parecer quiera el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que quiere al coco y luego le tiene miedo. Yo decía, pero bueno, de bebé yo lo único que me interesaba era el niño y coco, me moría de la risa y yo quería otra vez volver a oír el poema de Sor Juana. Pero hasta la fecha me sorprende en ese hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, qué sucede en el pensamiento de Sor Juana para encontrar una estrofa más adelante con la palabra niño y con la palabra coco. Todavía sigo sorprendida, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que en mi caso fue la generación del 27, todos los místicos españoles. También la poesía popular en Asturias, de donde yo soy originaria, hay mucha canción popular bellísima, que digamos son poemas cantados prácticamente, ¿no? Y mi papá cantaba muy bien, entonces pues me dormía también con canciones de la época, asturianas, unas en español, otras en vale, que es la lengua que se habla en mi tierra. Y por último, decir que también puedo reconocer una influencia de las jarchas y de la poesía de los juglares, ¿no? Porque también en toda la familia materna mía se hacía mucha alusión a este tipo de poemas, porque venían de Castilla, una zona. Entonces yo creo que
bueno, no sé qué nos comparta ahora mi compañera Claudia, pero creo que todo tiene que ver con la geografía, con el momento social, con el momento histórico en el que uno pues, empieza a escribir y se rodea de todas estas cosas. Probablemente si hubiera nacido en otro país, ¿verdad? En Madagascar, pues no estaría hablando de estas influencias que a lo mejor ni siquiera podría reconocer como grandes poetas, ¿no? Porque a lo mejor mi sabiduría o conocimiento no llegaría tanto. Entonces sí creo que a mí me marca estos grandes nombres dentro de lo que es la poesía, sobre todo en el español. Estoy cantando una salsa. Estoy sorprendida porque, sí, bueno, yo podría hablar igual de muchas influencias, pocas mexicanas, un caso raro, referencias absolutamente medievales, por supuesto de la mística española Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, para mí han sido lecturas fundamentales, pero sobre todo las lecturas de los manuscritos gnósticos más importantes, la lectura, gracias a mi maestra Karina Huberman, una especialista de estos temas, lo mínimo, ni siquiera poco, lo mínimo latino que podría yo saber ahora es a través de ser una lectora de su obra, de su narrativa, de su poesía, una cosa muy poderosa y nada facilita. Bueno, ella sí es una gran influencia, es cierta y absoluta influencia. Aquilina Moniz, pero ella viene del exilio español, justamente, es criptojudía, del exilio español, aunque estuvo en Cuba, en Francia, pero es una biografía de exilio importante. Y su literatura es exiliar completamente, nunca hay un centro, como estos saberes de los libros sagrados judíos, siempre está buscando la palabra, como en Estela, la palabra siempre está buscando, la palabra escondida. Sí, una profunda influencia en la literatura medieval, jamás se pregunté por qué. Juan Inés de la Cruz, que para mí me sigue pareciendo impactante, contemporánea, sorprendente. Eh, eh, no sé qué tanto se haya avanzado en el estudio, pero realmente sorprendentemente contemporánea. Pues digamos que son todas estas fuentes. Una fuente importantísima para mí ha sido la música medieval, eh, eh, que pues hay muchísimo, entre ellas la de los trovadores provenzales, populares, los antecedentes de los juglares, pero sobre todo de las trovailles, que son las mujeres juglaresas o choglaresas, todas las antigas, cachas, toda esta música judeo, descendencia judea, descendencia del pueblo judío que vive en España, se me olvidó los sefardíes, por supuesto, y esto tiene que ver evidentemente con la clima y el sefardíes. Los lamentos medievales, bueno, no sé, toda esa música, escucharla, bueno, estudiar en sus letras, porque pues hay libros, discos especializados, ensambles especializados que sacan unas ediciones increíbles, puedo decir, la Fera de Ministreas, y lo de Sabal en Cataluña, y otros grupos, hay Boca menos, creo que es un alemán, musicalizaron la obra de Christine de Pizan, otra de mis precursoras, entre esa literatura medieval renacentista Christine de Pizan, por supuesto, es fundamental para mí como escritora y creo que para todas nosotras también no debe ser, no puedo explicar. Y bueno, sobre todo también la literatura hispanoamericana, latinoamericana. En su momento, en mi juventud, pues fui periodista cultural, el maestro Javier Narváez de Consta.
Y pues me dio por estudiar, leer y entrevistar a pues, muchos narradores fundamentales chilenos, pues, ¿qué les puedo decir? A Coloane, sí, sí. Y creo que fui la primera periodista que entrevistó a Roberto Bolaño cuando apenas sacó Los Detectives Salvajes. Hasta igual me hizo una heroína en Chile y me dejaba yo querer todos. Es la mexicana que entrevistó a Bolaño. Bueno, entonces, muchos, ¿no? Ariel Dorfman, los chilenos, y bueno, evidentemente a Zurita, que desde 1996 lo estoy entrevistando, el pobre, siempre ando con el tecnólogo. Además es un diálogo de cuentas, ¿no? Por supuesto, pues por ahí estarán esos testimonios. Y eso para mí ha sido ¿qué será? Una escuela in situ de la literatura latinoamericana. Y me ha influido muchísimo, y la poesía, sobre todo latinoamericana, desde precursores y precursoras como Eyel, Son, esa misma generación de Varela, la Mistral, la maestra Gabriela Mistral, bueno, el Orozco, que ha sido para mí fundamental, para tantos y tantos poetas de ese nivel, y que me han enseñado que a través de los he estudiado cómo la poesía latinoamericana es una construcción en permanente mutación y de una riqueza extraordinaria, y que va a seguir así. No hay ninguna corriente, no hay. Todo es una permanente construcción, un permanente devenir, un permanente magma del presente, pasado. Y bueno, pues como diría Pound, hay autores que pueden lograr ese atisbo de futuridad. Y yo considero que sí, la poesía hispanoamericana es mi tradición, mi idioma, también ha sido fundamental, la de estos autores. Pues sí son como influencias, pues, poco mexicanas, pero ahí están. Gracias, Claudia. Y para terminar, sería la última pregunta para ambas. ¿Qué caminos creen que seguirá la poesía en el futuro? Sé que es una pregunta muy, muy amplia, pero no sé si... Bueno, definitivamente yo creo que mientras exista poesía, tenemos futuro. En el momento en que la poesía ya no exista, ya no vamos a tener futuro. Entonces, partiendo de ahí, los caminos, todos son bienvenidos, ¿no? El punto que yo veo es que los medios de comunicación a través de las redes sociales han posibilitado el acceso a lectores a través de distintos puntos del planeta, que antes era algo insospechado. Teníamos que ir a la Biblioteca Central cuando estudiábamos en la UNAM a buscar un libro para hacer una investigación, o varios libros, quiero decir, físicos, escribíamos a máquina, teníamos correctores con las famosas máquinas Olivetti, ¿no? Entonces ahora todo esto se ha revolucionado, ha cambiado, pero aparte está todo el tema de la poesía sonora, de la poesía expansiva, y creo que es algo muy importante y necesario ver cómo a través del tiempo y el espacio, pues estos registros poéticos y estas poéticas van transformándose, van mutando, van encontrando nuevas alternativas que en un inicio a lo mejor ni siquiera estaban en la mente de los poetas, ¿no? Yo en mi caso, bueno, pues estoy más enclavada en lo que es la poesía de corte tradicional, no tengo mucho que ver con esta otra forma de realizar la experiencia poética, pero definitivamente creo que sí, eso es uno de los caminos que en un futuro tendrá más fortaleza y probablemente más revolución. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con Carmen, y hasta cierto punto ya mi respuesta está implícita en lo que acabo de decir. Yo
Yo sí creo profundamente en el poder de la palabra poética, como un trance, como un espacio donde transcurre la conciencia del humano, como Pound, esto sin nadie me lo va a... La poesía es un testimonio profundo del humano, sea cual sea la forma que quiera. El discurso poético latinoamericano es absolutamente enriquecedor. Nada que se muestre como novedad, sobre todo habiendo tanta desinformación, que es lo que yo he observado, desinformación y especulación en lo que es el tema de la poesía, sin conocimiento de toda nuestra gran tradición. Bueno, es un discurso que retoma de todo, ¿no? De todos los lenguajes. Simplemente basta ver la poesía de Jorge Eduardo Edson, peruano, la generación de 27, donde confluye en una especie de matriz de sentido, él la llama la matriz musical, yo la llamo la matriz celeste o la matriz, o la lápiz en términos actuales, de Jacobo Müller, los diversos lenguajes para decir algo. Pone y tiene obras hizo obra plástica, hizo performance, hizo instalación, hizo novela. Entonces, lenguajes vivientes. Por supuesto, los concretistas brasileños, todo lo que hicieron con toda esa búsqueda de la intertextualidad de la página y el lenguaje. Y como he oído y como yo comparto, pero también entrevisté a Raúl de Campos en su momento, cuando ganó el premio Octavio Paz de Oro, entonces, todo esto que hicieron ahora con los lenguajes en computadora, digital, ven fascinados, ¿no? No se acabarían, pero ya se hizo. Entonces es importante conocer que es una permanente innovación, una permanente búsqueda, una permanente mezcla de hablas, y yo estoy de acuerdo y me gusta, yo nunca estoy cerrada, me encanta que pongan los chicos fotografía y que esté dialogando con el poema, no, que esté dialogando, no sé, pero siempre, como digo, que haya ese sentido profundo del humano, porque pues, creo en la poesía como un espacio donde atraviesa la conciencia, y también es una idea de Pau y de Valerie. Y bueno, pues en María Zambrano, es una gran poética también, tenemos imperio de su obra, está esta idea. Entonces, pues yo digo, la poesía va a estar allí, siempre en permanente búsqueda, no considero que haya una verdad, y si hay una verdad es un discurso de este tipo político de grupos, lo siento, estoy como Estela, cuestionadora de todo. Y también, como dice Estela, pues la poesía es algo Estela Gasbarín, que le pertenece al género humano desde el principio. Es la palabra latina, la palabra de la conciencia, y siempre le va a pertenecer al género, independientemente, es muy chileno lo que voy a decir, del ñau ñau de la poesía. Gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Carmen. Ahora seguir disfrutando con la poesía. Bueno, voy a leer otra serie de poemas. Un día lluvioso. Ven a guardar este aguacero como se guarda el amor antes de ser declarado. El agua corre por la calle, juega entre las piernas de las aldeanas, arrasando los charcos donde minutos antes se reflejaba el sol. Nada permanece en este mundo. Tras la ventana, Jacinta y Manuel se besan. La lluvia los vio cuando caía al pie de su cabaña. Se detuvo a mirarlos y quiso ser saliva. Un instante de amor quiso la lluvia. Siguió bajando por esa tarde hecha nostalgia, casi sudor, casi lágrima, buscando a su amado, ansiosa y terrible, desesperada por encontrarlo. Al verlo, el río estaba con otra, yéndose al mar.
olvidándola. Repentinamente el agua fue secada. El desierto se hizo para que llueva otra vez. Por eso, ven, ven, ven a guardar este aguacero como se guarda el amor antes de ser declarado. Voy a leer unos poemas que tuvieron un origen un poco inusual para mí, porque son poquitos, pero surgieron entre un sueño y otro. Me despertaba en la noche y escribía. Y así se dieron estos poemas, con los que hice una pequeña serie que se llama Un látigo para domar la lengua. Libertad. Íbamos a tocar el viento, pero salieron a nuestro encuentro árboles y nos dijeron: no se puede tocar el viento con las manos. Las manos fueron hechas para tocar el barro, para tocar la tinta. Las hojas fueron hechas para ser tocadas por el viento. Natal. La palabra aguacero venía a caballo entre la niebla. Nada de lo que quería sucedió. Si digo ven, me lanzas 3 palabras como dados: infusión, tarde, transatlántico. Si dices ven, yo no lo dejo todo. Las tardes y mayores contratiempos. Al menos aprendí que estoy en mi lugar. 200 años. 200 años tarda la luz en llegar a la tierra. 200 años el amor. Si no fuera por la vida, sería piedra, concha, un objeto cósmico más. Un fuego. Sin preocupación, la llama, observa la ceniza y olvida. Tengo una voz. Tengo una voz oscura y triste por la ausencia del mar. La palabra llega y sucede otra palabra que nombra las cosas tangibles de este mundo. Las deshace al pronunciarlas y el agua se vuelve gota. Una lágrima surca el rostro de la roca y esa piedra dentro de mi pecho se conmueve. Algo de humanidad habita en lo que nombro. Y me llaman las cosas ajenas a este mundo, aquellas que parecen no estar nunca cuando todo se derrumba. Un susurro palpita en mi pecho, se desvanece y surge. Es una estancia breve esa vibración en este cuerpo. La voz viene de la profundidad, desplegándose como las alas de un ave desconocida. Alguien se aproxima a ella. No existiría la voz sin un oído. Algunas letras portan flores, las desangran. La lengua es un látigo para domar la lengua. Y pues para concluir voy a leer 2 sonetos. De la divinidad con forma. El soneto se titula De la confesión nocturna en el oído izquierdo del Señor. Por ti puedo cantar, por ti agonizo, enloquezco de amor, estoy ardiendo. En tus llamas azules y durmiendo sueño que eres la piel donde me erizo. Pido fundirme en ti, me paralizo. Al ver que tú te vas, yo voy queriendo tocar tus pies de loto. Estoy muriendo en la separación que me descifro. No reclamo de amante desdeñada esta declaración por tu figura que derrita la piedra más pesada. Es la ansiedad del alma enamorada que aún presa en esta carne se apresura a dejar su rumor en tu morada. De la condición divina sobre la humildad. Quise gozar de las consolaciones, quise la suavidad espiritual. Anhelé virtudes y en lo casual quise dejar mis mortificaciones. Quise acercarme a ti y en ocasiones me detuve a pensar en lo sensual, aunque tu ausencia fuera lo habitual en el dolor de mis resignaciones. Solo el sosiego y la quietud del alma, ajena del deseo, me perfilan y me dejo labrar como una piedra.
la han de pulir sobre su palma, deshaciendo el enredo de la hiedra y encontrando los efectos que la hilan. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por esos poemas de esa intimidad profunda del ser. Yo leeré dos poemas. Nunca en mi vida me acostumbré a leer un libro. Entonces, pues, aquí está este. Y este otro, que se llama La hija del astrólogo, a propósito del eclipse lunar de hoy. Que a ver si podemos verlo, pero creo que ya pasó, pero vamos a ver. Este se llama La hija del astrólogo. Está dedicado a Christine de Pizan, que como decía es una lectura, debe ser una lectura fundamental para las mujeres. Christine de Pizan vivió en el Renacimiento en 1400, más o menos ya a comienzos del Renacimiento, bajo el proyecto humanista que tenía cierto proyecto educativo a la mujer. Ella recibió una formación absolutamente extraordinaria para su tiempo. Su padre, bueno, era noble, la nobleza era una mujer de todo era imposible que tuviera formación. Entonces solamente todo ese tipo de conocimientos similares dirigidos para la mujer, más que en general solamente la mujer tuviera una clase privilegiada. Christine era hija del astrólogo y del físico de la corte del rey Luis XV el Sabio, digamos que el bisabuelo del rey que perdió, bueno, que asesinó a Juana de Arco, es estrictamente, por cierto, contemporánea de Juana de Arco, y ella fue la primera mujer que tuvo conciencia de género, que defendió a su género a través de su escritura, que se enfrentó al heteropatriarcado de su tiempo, que eran poderes aceptados, la nobleza, el clero, los filósofos, la burguesía naciente, conglomerados en la Universidad de París o la Sorbona, que era un centro de poder que guió los destinos de Europa y del pensamiento heteropatriarcal, Aristóteles como único fin, etc. Entonces, una misoginia tremenda, y fueron que juzgaron a Juana de Arco, una joven de 17 años, y la quemaron viva en la hoguera. Además, estos señores, 100 años atrás, habían quemado viva a otra mujer, Margarita Coret, la mística beguina, que escribió un tratado hermoso, El espejo de las almas. Entonces, en mis influencias se me olvidó mencionar a todas estas místicas, las beguinas, Matilde de Magdeburgo, Margarita Coret, Agnes Nelson. En fin. Y Cristina escribió un libro, se enfrentó a ellos a través de misivas e inició un proceso histórico en la historia de la mujer muy importante que se llama La querella de las mujeres. Eso está en internet, en la Wikipedia, y pueden ver toda la historia. Y todo ese despertar de conciencia, el despertar de fuerza, todo ese despertar de conciencia, ya viene de años atrás, con un arma, pero se concentró en esa conciencia que fue Cristina de Pizan, adelantada a su tiempo, y desemboca ya en lo que es el feminismo, la reivindicación tal de los derechos de las mujeres en el siglo XVIII, ya la Revolución Francesa, con Mary Wollstonecraft en Inglaterra y con Olympia de Gaulle en la Revolución Francesa, que por cierto fue guillotinada por este heteropatriarcado. O sea, qué horror. ¿Cuánto va a costar a la mujer luchar por sus derechos? Nosotros gozamos hoy. Pues una de estas precursores es Christine de Pizan, y escribió un libro muy hermoso que está en Ciruela Mineral, que se llama La ciudad de las damas. Y en ese libro, siguiendo mucho pues esta literatura de Hernán Cortés, un poco también lo de las herederas de las probailites, o de los medievales,
pues va creando una ciudad metafórica donde todas las mujeres de tiempos atrás hizo toda una investigación. Todas las mujeres valiosas que estuvieran viviendo en esa ciudad, la fue construyendo a través de la ayuda de sus tres almas, o tres visiones espirituales: razón, son las que deben acompañar a la mujer, razón, justicia, y se me olvida siempre la otra. Sí, y este libro demostraba a todas las mujeres, toda la valía, era en contra de todos los discursos contra fémina que estaban desde Aristóteles, desde ya en Ovidio, en toda la literatura, que la mujer no podía ni estudiar y que no era mujer. Ella inició toda esa revolución y ahí está dedicado este poema, chiquito. Se llama, tengo otro sobre ella un poco más grande, pero este se llama La hija del astrólogo y es como ella recibe este pensamiento pues, de su padre, ¿no? De su padre que la llevó a estudiar. La hija del astrólogo. Mirar las estrellas para saber a cuál pertenece el designio. Adivinar cuál será entre los cúmulos. ¿Acaso Alfa Centauro o aquel cintilar azul o el Venus gigantesco? No, dejar nada a la suerte del azar. Mejor distinguir el astro para anclarlo a su corazón por siempre. Ella mira a su padre girar la rueda de los pergaminos. Lo observa tomar de esta un manuscrito y descifrar los símbolos celestes al desplegar la miniatura sobre su mesa. Ve cómo toma una esfera y la sitúa frente a sí para mirarla al trasluz. También ve cómo dispone el astrolabio conforme el mapa del cielo que ha consultado. Sí, eso quiere para ella. No el uso y la rueca, sino la esfera. Observa su centro despertar en resplandores mínimos. Encuentra en ese hervidero de fotones muchos caminos para descifrar y nombrarlo, y encontrar y nombrar el suyo, el propicio, el incuestionable, la fuerza. Construirá la ciudad protectora. Aquí debe ser la ciudad de las damas, pero no lo corregí. Enfrentará las coartadas de la Vía Láctea. Hija y padre, entrelazando sus manos, toma la esfera en cuyo interior brilla el corazón elegido por siempre. El designio, el azar, la fuerza, el designio que le dio el azar que le dio la fuerza que le dio la sangre, el designio, la fuerza, el azar que le dieron la sangre y la carne. Sí, el Padre lo sabe también. Pronto anotará las coordenadas con azul especular en su libro de estrellas, aguardando en secreto el día en que la hija o alguien más allá descifren el nombre y la ruta de lo astral. Ambos sonríen mirándose uno al otro, sí, por siempre en su corazón. Y por último, hay otro. Bueno, había otra, pero bueno, en fin, ya se me pasó. Bueno, mi amor. Por último, pero bueno, la idea de la hija del astrólogo está. Por último, voy a leer este. Este poema pues intenta porque pues evidentemente no lo va a lograr. Pues después del proceso de ascesis, el proceso del alma o del ánima que está plasmado en el primer libro, Liberticias, en busca del inefable del espíritu, de la poesía, de la palabra, de la rendición, de la sanación, etcétera, en todos los niveles psicológicos. Tiene los de búsqueda de ancestros, los cátaros. Al final, pues ya, ¿qué será? El ente, el alma, etcétera. Pues lo ideal es llegar pues a nada, ¿no? A la posible iluminación, donde ya no hay lenguaje, no hay conciencia, no hay yo. Solo habrá una luz, un infinito, una sensación de integración. Este poema, pues, busca eso, se llama La Pizarra. Un poquito difícil de leer. A ver si me sale.
Opus Minum, la ciudad de piedra, el lento limo de la furia, la acumulación de la intemperie, el migredo. La roca hierve en esa lava donde el apodado se dispersa en rojo fuego, rojo estrella, gigante roja, fulminada. Su triste combustión de magma oculto, magma indómito, rubedo. En su derrotada manifestación los electrones giran alrededor de un corazón incandescente, la vorágine. Sublimado, fusionar el odio hasta elevarse las almenas, almenadas, las murallas, y el corazón estalla y supernova el miedo y nazca el alba, albedo. Una lámpara elegida es nunca más la ausencia, apagar su luz para guardar la memoria secreta de la luz, sean la gema y la heredad la gemación largamente limitada. Renacer es existir fuera de esta carne, atravesando la niebla, el velo y la materia, su dolor, su podredumbre, su razón que no existe. Más allá, Señor, de lo invisible, en tus moradas domine, donde no existe pensamiento, ni luz, ni oscuridad. ¿Acaso otra forma de otra sangre sucesiva y simultánea en tus templos domine más allá de estas cárceles esféricas, cubiertas por sudarios de poder, donde heridos somos desde el plasma hasta morir, deshechos por el cáncer de este mundo, de todos muertos todos, desde lo uno hasta la nada, más allá, Señor, de la constelación que llega más allá? Padre nostro super supercial, de novistar, novisodio, dame el átomo atanor donde nazca tu sustancia y otras sean las células de nuestro nombre, invisibles y fosfóricas, aguas infinitas y lustrales, santo arcángel que brota la conciencia que nos enseguida, santo grial donde surge al fin la advocación bajo la cual nos resguardamos, bendito azot donde la rosa que es un ser de estrella, y ser un astro y emanar, permanecer como los astros, y ser un astro y emanar, permanecer como los astros, lucidos en su propia aura, todos enramados, todos, la matriz celeste, melodamente amada servitud, en el corazón que en alto pulsa olor, un pulsar lumínico, el castillo donde expira el orden constelado, la ingravidez de las palabras, el sentido del espíritu, la muerte de las máscaras, la resurrección en la torre del viaje. Opus Magnum, una ciudad dorada, el lento limo de la gracia, ninguna acumulación de la intemperie, bautismada en el dolor acrisolado, el prisma de cristaliza, la crisálida. Gracias. Muchas gracias, Claudia, Carmen. Aprovechando que los poetas están acá, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, hay un micrófono disponible. Por favor. Sí, yo sí tengo una. Háblanos de tu experiencia de sufismo dentro de tu proceso poético, que tengo mucha curiosidad. Bueno, y pues. luego de la escultura familiar. Bueno, del sufismo. Y el vinito. Pues el vinito, pues si quieres tomarte uno ya, adelante, yo no bebo. Es al final. Pero adelante. No, al final. Bueno, del sufismo te comento que, bueno, yo conocí muy joven Egipto, a los 18 años, y quedé pues muy permeada por la cultura precisamente islámica, no obviamente por los wahhabis, que son los extremistas, ¿no? Sino por el sufismo, que es la parte esotérica del Islam, ¿no? Que no tiene nada que ver con esa otra corriente, digamos, de fanáticos, como yo los podría denominar, ¿no? El Sagrado Corán tiene muchísimas traducciones, distintas interpretaciones, y bueno, pues a lo largo de la historia hemos visto cómo muchos grupos patriarcales pues, han hecho
del Corán, y también ha sucedido con la Biblia y con los distintos textos sagrados, pues lo que convenía a sus intereses, ¿no? Pero bueno, el sufismo, visto como esa, repito, corriente esotérica, la parte mística de lo que es el Islam, pues a mí me interesó mucho desde joven, ¿no? Una de mis pasiones es estudiar a Mevlana y el Aludin Rumi, que nunca fue, de hecho mi hijo se llama Rumi, por él, obviamente, y mi otro hijo se llama Hassim, o sea, los dos llevan nombres musulmanes de nacimiento, pues, pero Mevlana y el Aludin Rumi marca pues todo un mito dentro de lo que es el sufismo. Él nunca fue un escritor, fue de hecho pues un místico que cuando tuvo el encuentro con su gran maestro Shams de Tabrizi, pues vino en él toda una revolución interna, ¿no? Entonces a partir de ahí él entra en un profundo conocimiento de sí mismo y una percepción muy particular, muy fina, muy sutil de lo que es el universo y integrado con el ser humano. Y bueno, cuando se separa abruptamente de una manera gráfica de su maestro, el cual fue asesinado, una de las versiones es que lo matan por celos, pues Mevlana entra en éxtasis y había ahí una columna en su templo donde se encontraba, que empieza a girar, apoyándose, porque no podía ni caminar bien por el dolor del corazón, por el dolor de la separación que él experimenta, y a partir de ahí empieza a recitar, digamos, versos que sus alumnos escriben. Entonces, se dice que Mevlana es uno de los escritores más vendidos en Nueva York, pero quiero aclarar que nunca escribió, no sé, no dijo, yo soy un poeta y voy a escribir. No, o sea, no fue así la situación. Entonces, bueno, pues cuando yo conocí al padre de mis hijos, el padre de mis hijos era sufi, de la orden Mevlevi, de la orden de Mevlana. Esta orden es una orden de derviches giradores que tienen un sombrero y un traje blanco con el que giran. Todo eso es una metáfora y un simbolismo muy profundo. El traje del girador, Mevlevi, es como tu mortaja. Cuando te mueres, te vas a enterrar con ese traje, ¿no? Y tú lo coses y en cada puntada vas haciendo mantra. O sea, tiene todo un conocimiento interno muy profundo. El punto es que, bueno, pues, yo pierdo a mi marido, que muere trágicamente de un día para otro, y me quedo con mis hijos chiquitos de 1 año y de 3 años. Rumi tenía 1 año y Hassim 3 años. Pues bueno, pues yo entro en una fase de mi vida completamente diferente a lo que fue antes y a lo que fue después. Y bueno, pues me hacen una invitación para llegar a la Orden Jalbetilla Raji aquí en la Ciudad de México. Y bueno, voy a esa orden, a ese lugar que estaba ubicado en la colonia Condesa, en la calle de Sinaloa. Y bueno, pues a partir de ahí empezó a tener una relación muy cercana con una mina, que era la sheikha de esa orden, y viajo a Turquía en varias ocasiones y a muchos retiros, participo de muchos retiros, hago 8 ramadanes, porque estuve 8 años en esa orden. Y bueno, pues fue todo un proceso de transformación interna que yo necesitaba en mi vida en ese momento. Y bueno, pues me alimento obviamente de muchos poetas sufis, ¿no? Que marcan pues esa etapa de mi vida. Y bueno, pues para mí el sufismo, aunque ya no estoy dentro de una orden, porque sí estuve ordenada, tenía varios nombres, de hecho, sufis,
fue una etapa para mí fundamental en mi vida que recuerdo con muchísimo cariño y con muchísimas anécdotas y también con muchas dificultades, por supuesto, pero que definitivamente enriqueció profundamente mi vida, ¿no? Y que me dio un conocimiento que sigo practicando hasta el día de hoy, ¿no? Todavía cuando tiembla, en vez de rezar un Padre Nuestro, yo inmediatamente empiezo a rezar un Fátiha, digamos el Padre Nuestro de los musulmanes, ¿no? Y bueno, pues digamos que eso ya quedó totalmente internalizado, ¿no? Aunque no voy con túnica, aunque no me pongo un velo para orar, aunque no haga los 8 ramadanes que hice anteriormente, sí, yo creo que cualquier práctica después de hacerla queda interiorizada, ¿no? Y que muchas cosas quedan asimiladas y las llevas a la vida común. Y bueno, justamente en esa etapa, pues tuve que ir a terapia, porque pues al inicio recién murió, quedé viuda con 2 niños chiquitos, pues yo la verdad sentía que lo único que quería era morirme yo también, porque yo no quería criar a 2 niños sola, yo lo que quería era una familia, pero eso fue lo que me tocó y pues tuve que buscar soluciones y entonces fui a terapia y yo muy inocentemente llevé a mis niños chiquitos con el terapeuta y la terapeuta me dijo, señora, la que tiene que venir a terapia es usted, no tiene que traer a los niños. Y esa terapeuta era una consteladora familiar, Laura Rincón Gallardo, que de hecho es familia de una poeta que quiero mucho, que es Dulce Chan, que no sabía yo ese vínculo en ese momento. Sí, ella es la mamá del marido de Dulce, así se entreteje todo en este mundo. El caso es que, bueno, fui y a partir de ahí empecé a trabajar con la corriente que ella manejaba, que era, ella hablaba del abrazo de contención, una terapia especial para niños, pero también de las constelaciones familiares. Ahí fue que las conocí y luego tuve la oportunidad pues, de estudiar en el Instituto Bergelinger en Polanco con Raquel Schlosser y con distintos maestros que aparecieron, entre ellos el propio Bert Hellinger, con su segunda esposa, Sophie Hellinger. Y bueno, hice muchas especialidades y hasta el día de hoy, bueno, pues sigo constelando de forma continua, sigo dando terapia sistémica, fenomenológica y transgeneracional. Y bueno, fue una herramienta que llegó a mi vida, igual que el sufismo, o igual que el budismo tibetano-tántrico, o igual que el krishnaísmo, que me ayudaron primero que nada a sanarme yo y después ayudar a otros, a ponerme yo al servicio de otros para que si estas herramientas podían ayudarlos en algo, pues que las tomaran, ¿no? Y bueno, pues tenemos un grupo de constelaciones familiares conformado ya desde hace muchísimos años y bueno, son herramientas, así lo considero yo, ni mejores ni peores, simplemente adecuadas para poder transitar por esas olas de profundo sufrimiento con los que a veces te encuentras en este mundo. De hecho, aquí se encuentra pues una persona que puede hablar de ello, María. No sé si quieres decir algo al respecto. Hola, buenas tardes. Solamente agradecerle a Carmen primero la invitación y comentar sobre las constelaciones que es un trabajo pues, muy importante, en mi caso también me ha servido bastante y bueno, es parte de la experiencia que me ha tocado trabajar y desde ahí también sanar. Entonces, eso es lo que les puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno,
quiero agradecer en nombre de la librería, a Carmen Mesial y a Claudia Posada por esta lectura de poesía. También al público que está presente, los queremos invitar a la próxima sesión del ciclo de poesía, es el sábado 11 de noviembre. Van a leer las poetas América Fernández y Principios Nacionales. Y los invitamos ahora a un cóctel, en este caso que auspicia nuestra querida Claudia Posada y Esteban Díaz Marín. Muchas gracias.